Liu Cixin, el autor del Problema de los Tres Cuerpos, dijo que las obras que más lo influenciaron, que más, digamos, más peso tuvieron a la hora de él decidirse y tomar la decisión de empezar a escribir, fue la película 2001, Una odisea del espacio de Stanley Kubrick, y la novela 1984 de George Orwell, lo cual es un poco extraño, pensando que estamos hablando de una persona que se crió y se educó en la República Popular China, ya años después de haber ganado la revolución Mao Zedong en el año 48. Entonces, y el problema es que la novela comienza cuando una científico china cuyo padre fue ejecutado por ser disidente, después de ser torturado por los estudiantes durante la Revolución Cultural China, decide ponerse en contacto con una potencia alienígena e invitarlos a que vengan a la Tierra a destruir a la población humana, porque la población humana no tiene remedio. O sea, esta es una lectura, digamos, interesante, una lectura que tiene un toque, un tinte político, podríamos pensar, pero va mucho más allá de eso. El tema entonces se resume en que la gente de la sociedad del planeta alienígena, que se llaman Trisolaris, tiene que hacer contacto con los humanos. Ahora ellos empiezan a desconfiar de los humanos y se dan cuenta que no es una sociedad en la cual se puede confiar, porque son capaces de mentir. Son capaces de mentir escribiendo cuentos como La Caperucita Roja, cuando el lobo se hace pasar por una abuela, y eso es algo que ellos no entienden, porque no entienden porque ellos se comunican a la velocidad del pensamiento. Es decir, yo pienso y automáticamente el que está al lado mío sabe qué fue lo que yo pensé. Entonces no hay posibilidad de mentira, porque hay una transparencia absoluta, hay una comunicación instantánea entre todos los miembros de la sociedad, y eso crea una brecha, un abismo, una grieta infranqueable entre los Trisolaris y los humanos, que terminan con su destrucción, valga el spoiler. Pero la obra es realmente, el tema es el tema de la comunicación entre nosotros, si somos capaces o no de comunicarnos realmente sin necesidad de estar metiendo embuste, engañando, traicionando, camuflando y disfrazando nuestras verdaderas intenciones con la gente que nos rodea, empezando con los más queridos. ¿A qué obra de ciencia ficción me recuerda esto? Automáticamente, lo primero que yo hago, si pienso, me asocio con la novela Una historia de tu vida, que fue llevada al cine también por Denis Villeneuve, el mismo director de Duna, como Arrival, Llegada, que narra el arrival, de la llegada de un nuevo alienígena al planeta Tierra, y donde el tema ya no es de tecnología o un problema bélico o una conquista de una civilización más avanzada a otra que no lo es tanto, sino el tema de la comunicación. Los alienígenas llegaron a la Tierra porque quieren darle a los seres humanos un regalo que va a permitir su desarrollo científico, tecnológico y social, porque dentro de 3.000 años ellos van a necesitar la ayuda del planeta Tierra. Pero hasta el fin necesitan, digamos, potenciar y acelerar su desarrollo tecnológico y social. Y les dan un idioma, les regalan un lenguaje capaz de comunicarse en el tiempo. Con ese lenguaje yo voy a ser capaz de saber qué me va a pasar a mí en el futuro, y en el futuro voy a tener, digamos, la presencia constante del pasado. Hay otra novela importante de ciencia ficción, Matadero 5 Fahrenheit, el Matadero 5 de Kurt Vonnegut Jr. planteó en los años 60 una situación semejante, cuando una persona de repente se ve transferida, desplazada a una dimensión del tiempo donde no solamente puede recordar instantáneamente qué fue lo que le pasó o le va a pasar, sino que se desplaza en el tiempo y revive lo que le ocurrió o lo que le va a pasar. Pero Arrival tiene un enfoque
y centra el problema del desarrollo social, político, inclusive militar, en la capacidad que tienen los seres humanos de comprenderse a sí mismos. Y realmente es importante, pero aquí de nuevo tenemos que tomar en cuenta que Ted Chiang, el autor de la novela Historia de tu vida, sobre el cual se basó la película The Villeneuve Arrival, es hijo de inmigrantes chinos. Entonces, Liu Cixin, autor del Plano de los Tres Cuerpos, es hijo de chino, nació en China, y estudió ingeniería, no estudió literatura, no fue a la escuela de letras, un posgrado, un doctorado en literatura, en letras en la Universidad de Nueva York, sino que estudió China y trabajaba en una empresa, en una central eléctrica, antes de dedicarse a la literatura. Y Ted Chiang nació en Estados Unidos, pero es hijo de chino. O sea, ya no estamos restringidos a la era de oro de la ciencia ficción, los años 40, 50, que fue dominada por escritores de la talla de Isaac Asimov, Arthur Clarke, Robert Heinlein, Extraña, una tierra extraña, dos norteamericanos y uno británico. Estamos hablando de una era de oro de la ciencia ficción cuando las novelas estaban escritas básicamente en inglés, no había otra lengua. De repente estamos hablando que nosotros, para profundizar en la narrativa de los tres cuerpos, vamos a tener que aprender mandarín o buscar una serie de televisión como la serie de televisión china, que tiene 30 capítulos, la Netflix tiene 8. Es decir, estamos en una problemática del lenguaje que escapa a la seguridad natural que parecen presentar aquellos que hablamos inglés o los que crecieron en un país de habla inglesa y que sienten, creen y consideran que no tienen necesidad alguna de aprender un idioma no occidental. Bueno, estas son unas reflexiones en torno a esta fabulosa novela de Liu Cixin y de Ted Chiang. Y si les gustó el programa, suscríbanse. Muchísimas gracias y hasta la próxima.